vamos ya directamente a la mesa de análisis. Ya está listo, pues como cada viernes, Rogelio Pano, ya saben ustedes, para platicar con él en torno a todos estos temas que se están registrando el día de hoy. Y por supuesto también, y le agradezco mucho la compañía el día de hoy a Javier Niembro, que siempre está por aquí con nosotros, también acompañándonos para llevarle lo más importante de la información. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va todavía de encierro a los dos? Muy buena tarde. Buenas tardes, Araceli, buenas tardes, Rogelio, como siempre un placer. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos? Bien, aquí bien, amigo. Sobreviviendo al confinamiento. ¿Verdad que sí? Oye, ¿y cómo ven ustedes esta situación? Ya pues llega por fin, después de este trámite que se hizo de extradición, pues ya el ex director de Petróleos Mexicanos, y bueno, lo que dijo hoy el presidente en la mañanera en torno a que pues va a ser todo en base a la justicia, pero pues que él prácticamente pues es como un protegido, es una persona que está protegida porque va a dar información. Pero bueno, ustedes qué me dicen de esto, cómo ven, qué análisis le hacen a esto de lo dicho hoy por el presidente y el regreso de Lozoya aquí a nuestro país. Pues bueno, en primer lugar ya el pacto de Lozoya con la Fiscalía General de la República, en esto que además se ha filtrado a la prensa tantos detalles, incluso de la declaración de Lozoya en España, de lo que va a hacer Lozoya en México. En primer lugar, no pisó la cárcel. Aquí viene la primera etapa muy interesante. De repente en España nunca se habló de problemas de salud de Lozoya, en España nunca se dijo que era anémico, y resulta ser que regresando a México se le descubre una anemia, problemas en el esófago, y Lozoya no pisa la cárcel, no pisó el reclusorio norte, está internado. Al parecer también las acusaciones que le va a fincar la Fiscalía General de la República no implicarían prisión preventiva oficiosa, lo que daría certidumbre a la idea de que hay un pacto para que Lozoya lleve su proceso en libertad, para que no se le juzgue a su madre y a su hermana, que fue uno de los instrumentos utilizados por la Fiscalía General de la República para que Lozoya acordara su extradición a México. ¿Qué es lo que veo yo? Bueno, ante un panorama donde hay más de 36,000 muertos por el coronavirus, donde hay un dato que me parece escalofriante, que es que 12 millones de personas en México perdieron su fuente de ingresos en esta pandemia. 12 millones de personas. Se perdieron 1 millón de empleos formales e informales, estamos hablando de casi 11 millones de personas. El caso Lozoya va a ser un buen caso que le va a servir mucho a la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Se habla de que Lozoya tiene videograbaciones, de hecho hay informes de que en casa de Lozoya en tiempos de Pemex, su coordinador en Petróleos Mexicanos organizaba fiestas con modelos brasileñas, con modelos de países de Europa Oriental, se invitaban políticos, y bueno, y ahí se supone que se dan algunos casos de sobornos. ¿De qué le va a servir? Bueno, se supone que entre esas videograbaciones que trae Lozoya en la maleta involucrarían en la compra de la reforma energética a varios ex senadores y exdiputados federales que ocupan hoy, por ejemplo, varios de ellos gubernaturas, que fueron figuras muy poderosas en tiempos de Felipe Calderón, que fueron figuras muy poderosas en tiempos del PRI. También trae todo lo relacionado con el caso de Brecht, que seguramente salpicará a Veracruz, porque Veracruz, hay que recordar que en Veracruz se construyó la planta etileno 21, la inversión más grande de Odebrecht en el país, que se habla incluso de que hubo financiamiento a campañas electorales en Veracruz por parte de Odebrecht. ¿Qué va a pasar? Que bueno, todo esto tiene que tener un impacto en las elecciones desde el 2021, que se puede utilizar esto incluso para evitar futuras alianzas electorales entre partidos de la oposición, y que le va a dar al presidente un as bajo la manga, que es la posible imputación al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y al expresidente Enrique Peña Nieto. Van a ser los ases bajo la manga que va a tener la Cuarta Transformación, pero yo creo que aquí la cuestión está que esto, yo creo que si se quiere llegar a las últimas consecuencias se debe llegar, y si se tiene que juzgar al expresidente Peña Nieto, pues que se le juzgue. Me parece muy bien. Y que si se tiene que juzgar a Videgaray, también que se le juzgue. Pero
también creo que tiene un efecto distractor ante la mayor crisis sanitaria y económica del país. Repito, es correcto. 36,000 muertos hasta ahora. Los cálculos que hacen los científicos y expertos señalan que al 1 de noviembre podía haber más de 130,000 muertos confirmados en México, y hay 12 millones de personas que perdieron un ingreso en este país. Oye, Rogelio, pero estarás de acuerdo, Araceli, que es el showtime, es el espectáculo político más grande que va a haber este año en México. La traída de Lozoya, desde la forma en cómo lo están anunciando, desde la forma en que el señor presidente está filtrando información que no debiera tener el señor presidente, porque entendemos que la fiscalía es autónoma, y yo preguntaría, ¿cómo es que el señor presidente tiene esa información de que Lozoya ya dijo, ya va a colaborar? Él no ha hablado con el señor Lozoya, y la fiscalía, respetando el debido proceso, no debiera filtrar absolutamente ninguna información. Todo esto está en el terreno de la especulación y así lo debemos de comentar. Sin embargo, creo que el showtime empieza, la presentación de Lozoya va a ser, insisto, el espectáculo político más grande en este momento, en este año en México. La 4T lo va a agarrar de su estandarte de aquí a diciembre y al próximo año para las elecciones. Y yo creo que ahora sí cabría, Araceli, con eso cierro mi comentario de Lozoya, porque en la mañana lo comentaba yo con un primo mío, ahora sí cabría entonces una disculpa, solicitar una disculpa a la corona española por habernos entregado a nuestro presunto reo en condiciones de salud paupérrimas. Ahora sí, entonces resulta ser Javier, que le tenemos que pedir disculpas a la corona. Oye, y tú que eres abogado, además llama mucho la atención que hay medios en la Ciudad de México a los que se les ha filtrado el expediente de Lozoya, de lo que ha declarado. Insisto, o sea, ya todos sabemos a qué viene, a dar video. Insisto, Lozoya es el estandarte que está agarrando la Fiscalía General de la República, y eso es muy delicado, y el gobierno federal, para lo van a ir dosificando conforme vaya la necesidad requiriendo. Es decir, si el tema de la pandemia se nos vuelve a salir de control, que está fuera de control, con más de 37,000 fallecidos, y los pronósticos, como bien comentaste, Pano, dicen de 130 a 150,000, abro un paréntesis, nada más para ponerlo en contexto, Araceli. El crimen organizado en el 2019, el año más violento que se tenga historia en México, mató 35,000 mexicanos en todo un año, 2019. El coronavirus en 4 meses lleva 37,000 fallecidos. Nada más a ponerlo en ese contexto, porque pareciera que a veces los números, la gente nos escucha y dice, bueno, pues 35,000 mexicanos muertos. ¡Qué barbaridad! El año pasado se murieron esos mismos en un año a manos del crimen organizado. Y como bien comentó Pano, algunos expertos pronostican, que ojalá se equivoquen, que puede llegar hasta 130,000 y 150,000 muertos mexicanos en el año. Entonces, aquí cabe, y cierro mi comentario en este momento con esta situación. Aguas, mexicano, aguas tú que nos estás escuchando, no seas uno de los 120,000 muertos que le falta al coronavirus llevarse en México de aquí a diciembre. Es muy complicado. Y de hecho, así es, ¿no? Javier, como decían expertos epidemiólogos, el uso de cubrebocas podría reducir hasta más de un 60% el número de contagios. Por eso es muy importante lo del cubrebocas. Pero no sé si ustedes han captado en la calle cuestiones que ya hasta dudan mismo de la pandemia, de que hablan de inventos de contagio, que hablan de que ya desaparecieron todas las enfermedades. Todo el mundo habla de coronavirus. Hoy mismo se está filtrando, se está revelando una información que me parece de sumo delicado, que es que el secretario de gobierno Aris Cisneros está internado víctima del coronavirus, y el secretario de gobierno ha estado cerca del gobernador en las mesas de construcciones para la paz, por lo que sería imperativo que se diera a conocer, o si ya se hizo, si se hizo o no la prueba del coronavirus, el gobernador del estado, para saber en qué situación estamos. Y bueno, y repito, ¿qué le va a dar Lozoya a la Cuarta Transformación? Le va a dar un as bajo la manga, que se llama Enrique Peña Nieto. Hoy el presidente ya lo dijo de manera muy clara: no voy a intervenir ni a favor ni en contra. Es un caso de la Fiscalía General de la República. Y ya desde la Fiscalía, porque no entiendo desde qué otro lugar, ya se filtró el expediente Peña Nieto, ya se filtró qué empresas vinculadas a Peña Nieto se están investigando, cuáles son las rutas que se están investigando acerca de los actos de Peña Nieto. Entonces, la investigación Peña Nieto ahí está. Ahora bien, también hay otra cuestión que podría ser un efecto boomerang.
porque este caso va a concitar la atención de la opinión pública. Si este caso yo creo que va a haber una exigencia y un clamor ciudadano para que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias no son los legisladores del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, del PRI, que presuntamente se sobornaron para que se aprobara la reforma energética. Está bien, si quieren destruir toda la base de calderonista, toda la base de Osorio Chong, que también está investigado, otra filtración más, bueno, está bien, pero yo creo que el clamor popular va hacia arriba para que se juzgue al expresidente de la República. Y yo creo que esa va a ser el as bajo la mesa. Pero también, ¿Estarán dadas las condiciones, Rogelio? ¿Tú crees que estén dadas las condiciones en México para, por primera vez en una historia, llevar al banquillo de los acusados a un expresidente, como es el caso de Peña Nieto? Bueno, ¿tú crees que el sistema político mexicano rompa ya ese pacto no escrito donde los presidentes son intocables? Los expresidentes. Yo creo que si se quiere hablar de una transformación del país, que si quieres darle sustento a tu discurso anticorrupción, tienes que juzgar a Peña Nieto, tienes que juzgarlo. Mira, hoy leí un Twitter, a ti te gusta mucho el Twitter, Javier, y me parecía lo que mucha gente piensa. Hemos estado en estos 2 últimos años hablando de temas de corrupción, y decía alguien, oye, se robaron todo, hubo un robadero, todo, pero había para medicinas, había para gastos operativos, creció el país en un 2%, los programas sociales estaban bien instrumentados, y ahora que no hay corrupción, que se supone que hay otro enfoque, no hay para gastos. Bueno, el 75% del presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres es increíble en un país que está bajo el látigo del feminicidio, es increíble. En la Secretaría del Trabajo les quitan las computadoras y le limitan las botellas de agua. ¿Qué quiere decir ello? Que para tener sustento esta cuestión de la lucha anticorrupción, yo creo que se va a tener que llegar a Peña Nieto o sí, porque si no, si nos quedamos en que vamos a balconear a los legisladores corruptos de la oposición, que en su momento se dejaron comprar para aprobar la reforma energética, el involucramiento de toda una serie de personajes ligados a la anterior administración en el fraude en Pemex, en la cuestión de Odebrecht, yo creo que hasta ahí no se puede llegar. Yo creo que el caso Lozoya también puede ser abrir la caja de Pandora. Y claro, eso yo creo que más por ahí va, Arpano. Lozoya no nada más, el tema de Lozoya, y aquí seguimos en el terreno especulativo, no nada más es el priismo, ese priismo que ahora vi al dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, inmediatamente decir, Lozoya no fue militante, ni nos involucren con él, ni lo conocemos. Esto te habla del pánico escénico en el que están entrando los priistas, pero voy más allá. No nada más los priistas de aquella administración peñanetista. Se está mencionando muy fuerte al gobernador actual de Puebla, de Morena, Barbosa. Ya ayer tuvo que salir él en un tuit a decir, yo con él nunca lo recibí cuando fui senador. Y le avientan una foto donde está incluso con él en una reunión. Entonces, el tema de Lozoya puede ser tan grave, puede ir tan lejos, que no nada más se va a llevar a ese priismo peñanietista, y sí quiero encapsularlo ahí, porque creo que también es injusto meter a todo el priismo en este saco. Al priismo peñanietista creo que el tema Lozoya va también a jalar la cobija y se va a llevar a algunos del PRD, se va a llevar a gente incluso del PAN, y va a llevarse indudablemente a gente que hoy milita en Morena. Entonces yo no sé ahí hasta dónde los morenistas también digan, oye, bueno, sí, pero que tampoco diga todo, porque si dice todo, yo me imagino al gobernador de Puebla metido en un lío de esos, ¿no? O a gente cercana al presidente de la República metido en un tema de Odebrecht. Entonces yo creo que va a tener sus asegúnes, por eso insisto que va a ser el hecho político más importante y más grande. Bueno, es que también hay una cuestión, hay una cuestión también, Javier y Rogelio. Ayer el presidente y el día de hoy incluso lo siguen diciendo de que en un momento determinado él políticamente no
no va a estar en contra de ningún presidente, que eso es lo que va a decir el pueblo de México, si quieren o no quieren que lo juzguen, pero realmente para el presidente, y de acuerdo a lo que dijo, de que es un testigo prácticamente que viene a decir lo que se está haciendo y va a tener protección realmente de la Fiscalía, pues yo creo que no se pretende llegar a ese lado realmente de estar ya en contra del presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Así es. Indudablemente creo que desde que el momento que el presidente dice, bueno, si quieren incluso le podemos hasta preguntar al pueblo a ver si enjuiciamos a los presidentes, claro, creo que deja ver un sesgo de que no tiene intención él de llevar ni a Peña Nieto ni a nadie con la figura del expresidente al tribunal de los acusados. Creo que por ese lado Peña Nieto duerme tranquilo, y yo creo que van a llegar, a lo mejor, como bien comentabas, hasta Luis Videgaray, al propio senador Osorio Chong, que eran las personas más cercanas al expresidente. Ojo, esa es una decisión que está tomando López Obrador hoy. Dentro de 5 años va a haber otro presidente y López Obrador va a estar en el saco de esos posibles acusados, y quién sabe si la historia sea distinta, porque se están violentando los procesos. No es posible que ese mismo presidente, desde el púlpito de la mañanera, esté filtrando información muy delicada y esté poniendo sobre aviso a mucha gente que no debería estarlo. Si Lozoya llega a México, debería llegar en completo hermetismo, y debería de llevarse su proceso en completo hermetismo sobre la Fiscalía y en los tribunales, no en los medios de comunicación y no en las mañaneras con el señor presidente. Sí, porque ahorita ya, por ejemplo, está diciéndole a toda la gente de que aquellos políticos que estaban muy cerca incluso han dicho, una de las reporteras que estaba esta mañana con el presidente le dijo, ya sabemos que algunos de los que están dentro del poder están pidiendo ya licencia para salir del país, entonces quiere decir que hay muchas personas que están ya o saben que pueden estar involucradas en un acto de esta naturaleza, ¿no? Claro. Bueno, está el caso de la senadora Vanessa Rubio, que se va a Londres, que renuncia, que solicita licencia a su curul. ¿Quién es Vanessa Rubio? Era una persona muy cercana a Luis Videgaray, una persona extremadamente competente, una senadora con unas credenciales académicas y técnicas inmejorables, y de manera sorpresiva anuncia que se va a Londres a seguir una carrera académica y solicita licencia como senadora. Que es increíble esa justificación, no se puede creer, esa justificación es de primaria. Bueno, entonces, lo que te dice es que si las investigaciones están en curso. De hecho, el columnista Mario Maldonado hoy revela que ya el expediente ya llegó a figuras del panismo, entre ellas varios de los que hoy son gobernadores, y figuras del panismo cercanas a Felipe Calderón, que incluso estarían ya trabajando en una defensa acerca de las posibles acusaciones, porque hay que también decir otra cosa, y esto también se puede quedar en un escándalo. Una videograbación no constituye en sí mismo un elemento clave, tú mejor que nadie lo sabes, tú eres abogado, para fincar un delito en contra de determinada persona. Así Estamos hablando de videograbación. Sí, legalmente, pero mediáticamente recordemos aquella imagen de Bejarano con las ligas. Por eso ahí voy. En lo mediático y en lo político juega muy fuerte. Va a ser muy poderoso. Es decir, aquí lo que se tiene es un cúmulo de información que puede influir en la opinión pública, tendiente a que esto tenga un efecto con motivo electoral. Imagínate a grandes personajes del calderonismo videograbados, a personajes del priismo. También puedes jugar, también decir, tengo esto, a ver, ustedes que andan pensando en hacer alianzas, sus frentes. Aquí tengo esto, que por cierto el BOA ya se confirmó que existe con la Carta de los Intelectuales, pues sí era cierto que el BOA sí existe. Bueno, tienes todo ello, pero insisto, esto puede tener un efecto boomerang. Si Lozoya va a estar en el centro del debate político, irremediablemente tienen que llegar al expresidente Peña Nieto, tienen que llegar ahí. Ahora bien, una cosa es el discurso presidencial y otra cosa es, si hubiera realmente la cuestión de que a Peña Nieto no se le debe tocar, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda no lo estuviera investigando, no estuviera investigando la Secretaría de la Función Pública actos de corrupción del sexenio anterior. O sea, aquí tenemos un juego político muy interesante, tendiente yo identifico de dos vías. Uno, efectivamente,
hacer que el discurso anticorrupción del presidente tenga ya una base sólida, que es decir, con el castigo a los corruptos de administraciones pasadas. Y por el otro lado, ante una crisis sanitaria, política y económica muy grave, tener estos ases bajo la manga que le permitan, que es hoy la prioridad del presidente, hoy la prioridad número uno del presidente es ganar la elección. Y el presidente está haciendo política. Esta semana hizo política y los gobernadores más rebeldes se sentaron. Le bajaron. Le bajaron. Le bajaron. Le bajaron. ¿Y le bajaron por qué? Porque el presidente está haciendo uso de todos los instrumentos políticos a su alcance. Y fue muy significativo ver a Alfaro ayer sudoroso, gordo, sudoroso y cansado y pleno de emociones ante los reporteros, sudando la gota muy gorda porque está muy gordo. ¿Por qué? Y tener a Diego Sinué diciendo: sí, señor presidente, ahora sí voy a ir a las mañaneras, se lo juro por Dios, Sí, ahora sí voy. Que eran los dos gobernadores, dos de los dos gobernadores más rebeldes. Y ahora el de Colima, pues más o menos se comportó. Y creo que es muy interesante la noticia de hoy, la militarización de los puertos y las aduanas. Así es. Es decir, vamos a ver una serie de acciones concretas donde el discurso anticorrupción, hoy el discurso anticorrupción nuevamente va a ser el eje central de la narrativa de este gobierno. Ese va a ser. Tienes a Lozoya, tienes a César Duarte, tienes hoy la militarización de aduanas y puertos, que era el paraíso de la corrupción, y a los gobernadores rebeldes, muchos de ellos ex legisladores, y que posiblemente implicados en la trama de sobornos para aprobar la reforma energética, doblando las manos. Que ya no son rebeldes. Así es, que ya no son rebeldes. Pues vamos a ver qué sucede ante todo eso. Mientras tanto, Rogelio, Javier, pues hay que seguirse cuidando. Pero como decías hace un momento, Rogelio, ¿cómo seguimos cuidándonos o cómo le decimos a la gente cuídate si las personas que están aquí por parte del gobierno no lo están haciendo? Y yo creo que en este momento ya, por ejemplo, la gente de comunicación social o de Eric Cisneros o todo eso debieron haber dicho ya a estos momentos si está o no está afectado realmente el secretario de gobierno del COVID, porque como tú decías bien, Rogelio, hace unos momentos, fueron muchas las personas que estuvieron en contacto con él hace apenas 2-3 días, y pues bueno, pues hay que saber exactamente de qué se trata esto y cómo está. Yo he visto muchos gobernadores, muchos secretarios de otros estados, muchas personas de aquí de nuestro país que inmediatamente saben que tienen la enfermedad y de manera inmediata lo dan a conocer para que todas aquellas personas que estuvieron junto de ellos pues tomen las medidas precautorias que se deben tener, porque no tan solo son ellos, sino es su familia, ¿no?, de que pueden verse afectados. Entonces yo creo que así, aquí el mensaje que se está enviando de esta manera, yo lo siento como un poco lamentable el hecho de que no se esté dando a conocer esta situación y que ya hayan pasado horas y que todavía no sabemos si es o no real que esté afectado el secretario de gobierno aquí en el estado de Veracruz, ¿no? Pues esperemos, Araceli, esperemos que de ser cierta esta noticia de que el señor secretario está infectado. Primero, pues yo creo que como seres humanos le deseamos que esto lo pase de la manera más pronta y rápida posible, ¿verdad? Nadie se le desea, quien esté sufriendo este tipo de padecimientos, no se le desea esto. Y como segundo punto, creo que a veces es necesario vivirlo de cerca y a veces es necesario sufrirlo para entenderlo, ¿no? Y yo espero que de esto, de ser cierto, pues se tenga un poco más la seriedad para tratar este asunto, ¿no? Yo entiendo que son funcionarios públicos y mucha gente tenemos que salir, no podemos estar porque el trabajo, los víveres, creo que hay justificaciones para estar fuera de repente en la calle, pero creo que sí hacerlo con toda el debido cuidado, la sana distancia, pues es responsabilidad, ¿no? Yo espero en Dios que realmente toda la gente que está pasando por esto salga adelante, no nada más de ser cierto lo del tema del secretario de gobierno, sino toda la gente que está pasando por esto salga lo más pronto posible, porque yo tengo muchos casos conocidos de amigos, algunos cercanos, y créeme que no la están pasando bien, ¿no? Entonces esperemos en Dios que realmente esto pase pronto. No, por supuesto, Javier. Esta tarde se van a dar a conocer los semáforos epidemiológicos en los estados por fin. No parece indicar que Veracruz seguirá siendo
un estado rojo. Han ido en aumento el número de contagios, el número de defunciones. Se están tomando medidas que me parecen muy adecuadas: el uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público, la ocupación al 50% en los autobuses del transporte urbano, pero creo que no hay mejor medida. La mejor medida para que esto no se agrave es que uno asuma su propia responsabilidad y tome las medidas responsables para evitar un mayor número de... Y fíjate, Rogelio, yo tengo que decir, dejo un dato nada más, a ver si me permites. Mucho se ha dicho de Veracruz, pero creo que también se han logrado cosas, y lo digo por el comportamiento, reconociendo el comportamiento de la gente. Siempre nosotros iremos a la crítica y los medios iremos siempre a la crítica, ¿no? Pero haciendo los comparativos contra el Estado de México y contra la Ciudad de México, yo me puse a investigar, y por ejemplo en Veracruz llevamos poco más de 2,000 muertos, todos lamentables, con una población de 8 millones de veracruzanos. Hay 2,000 muertos. Pero por ejemplo, en la Ciudad de México, que hay casi 9 millones de habitantes, 1 millón más que Veracruz, llevan 7,700 muertos, o sea, llevan 5,000 muertos más. Este número matemático es frío, que nos dice que, contrario a la actitud de la gente en la Ciudad de México, los veracruzanos estamos 3 veces menos por debajo en muertes de lo que está pasando en la Ciudad de México. Y contra el Estado de México, donde hay casi 18 millones de habitantes, un poco más, hay 5,200 muertos. O sea, esto quiere decir que incluso el Estado de México se ha también comportado de una manera adecuada. Insisto, son muchos muertos, todos lamentables, pero el caso de Veracruz, el caso del Estado de México, comparado con la Ciudad de México, es necesario resaltarlo. La gente, no obstante lo que nosotros vemos y criticamos y diario estamos, oigan, sálganse, no se metan, váyanse a su casa, etcétera, etcétera, el número de muertos comparado con la Ciudad de México es 3 veces menor. Entonces es un dato que salta, y es un dato que creo que es digno de comentarlo, ¿no? De decir. Sí, pero y hay que también decir una cosa, Javier. A mí me preocupa algo. Bueno, en primer lugar, que también el caso de Veracruz está muy focalizado en 2 zonas urbanas. Es la ciudad de Veracruz y Coatzacoalcos. Así es. Ya después vendrían Poza Rica, Córdoba, Jalapa. Pero la ciudad de Veracruz tiene el triple de casos que Coatzacoalcos. Claro. El triple de casos. O sea, el foco rojo se llama Veracruz, municipio. Pero hay otro dato que a mí sí me está preocupando. Cada día, cuando vemos el reporte diario, se integra municipios marginados con un solo caso. Es muy grave. Son municipios muy vulnerables, esos llamados municipios de la esperanza. Así es. Que son donde no hay atención médica, donde las medidas preventivas pueden ser muy difíciles. Y entonces no vaya a ser que estemos ante el inicio de lo que podría ser un problema gravísimo. Ojalá y que estos casos en estos municipios de las zonas más vulnerables del estado, las zonas más marginadas, que se habían mantenido al margen de los casos, no venga un problema sumamente mayor. Así es, Rogelio, ya nada más lo que estabas comentando de los casos que hay en estas ciudades. Bueno, los municipios que ahorita los tienen como casos graves, prácticamente son 5. Antes, la semana pasada dieron 10, ahorita son 5. Estamos hablando de Veracruz con 4,091 casos, Coatzacoalcos con 1,212 casos, Córdoba con 962 casos, Poza Rica con 790 casos y Jalapa estamos hablando que tiene 788 casos en estos momentos. Es el dato que tenemos del día de ayer precisamente, que se dio a conocer, en donde se informó incluso que el día de ayer en el número de fallecimientos aumentó 43 tan solo el día de ayer, o sea, en las últimas horas, y hablamos que son ya 2,137 muertes que se registraron en 133 demarcaciones. Y como decíamos, de los municipios que comentabas hace unos momentos de La Esperanza, pues prácticamente ya se están terminando, Rogelio, porque ya de los 212 municipios en nuestro estado, 186 ya en estos momentos tienen contagios de COVID-19, en donde hablamos que un número muy importante de municipios tienen un solo caso, pero con ese uno solo que se tiene, si no se toman las recomendaciones adecuadas, pues puede haber una serie de problemas. Así es. Así es. Pues vamos a ver qué sucede y gracias, chicos, por haber estado con nosotros el día de hoy.
Los veo la próxima semana y ojalá y se sigan cuidando, y también a su familia. Les mando un abrazo de verdad muy sincero a todos ustedes. No saben cuánto extraño ya tenerlos por aquí, porque la verdad es otra cuestión, ¿no? Aunque ya se tiene esta costumbre de estarnos viendo de esta manera, pero extraño el estar con ustedes aquí en el estudio y pues tener una plática más amena como se deba de tener. Muchísimas gracias, chicos, los abrazo con cariño a los dos.